Buenas tardes, jóvenes. Vamos a ir comenzando. Eh, eh, esta, esta asignatura que nos toca en este momento, pues es la evaluación del estado nutricional. La verdad es que es una asignatura que más define, ¿no?, en lo que es la formación de licenciado en nutrición. La verdad es que es una asignatura muy bonita porque nos permite entonces comprender muchísimos elementos, ¿no?, que nos permiten podernos acercar de manera, pues, más integral y sobre todo ir centrando, ¿no?, nuestro tratamiento al paciente que tenemos frente a nosotros. Y no solo se aplica en lo que es el nivel individual, sino que recordemos que la nutrición, pues, también va orientada en esencia a colectividades, ¿no? Entonces, es importante vislumbrar que la evaluación del estado nutricio, y reflexionamos el nombre en esencia por unos segundos, pensamos esta parte, ¿no? Esta parte tan convencional, que es el acudir al nutriólogo o como cualquier otro profesional de la salud, o sea, que tú vas a consulta y que te toman una serie de datos, ¿no? Puede ser que haya alguna medición, te pueden solicitar análisis en algún punto, ¿no? Dependiendo, y que finalmente te dan un tratamiento. Pero el día de hoy, de hecho, vamos a revisar más a detalle lo que compone realmente la evaluación del estado nutricional, porque no es solo la parte de evaluar, es poder identificar un diagnóstico y que de hecho el diagnóstico a veces no se obtiene a la primera, sino que toma un poquito de tiempo. El establecer cuál será la intervención que se hará para ese sujeto en específico o para esa colectividad en específico. Y tras la actuación de la intervención, pues bueno, viene la evaluación y la monitorización. Entonces, compila todo eso realmente la evaluación del estado de nutrición. Desgraciadamente, es un poco complejo porque al ser una licenciatura online y al ser esta una materia que estrictamente implica evaluar, ¿no?, a la persona, trataremos en medida de lo posible poderlo adecuar. ¿A qué me refiero con esta parte? En esencia, revisaremos los aspectos teóricos, como cualquier otra asignatura. Sin embargo, es la clase también, toda la trayectoria de la materia, iremos resolviendo ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, anteriormente habíamos intentado hacer prácticas, sin embargo, dada la complejidad que algunos están trabajando, que otros no podían, que otros no tenían el material para medir antropométricamente, pues bueno, esta parte queda, les digo, de momento en stand-by. Sin embargo, todas las bases teóricas, el poder establecer un diagnóstico y un tratamiento, pues bueno, sí vamos a poder avanzar, ¿no? Trabajaremos con los elementos que tenemos. Igual, al ser una materia online, les digo, ahorita estamos orientándolo a que el proceso ustedes lo lleven totalmente con base a su tiempo, ¿no? A sus tiempos, a sus posibilidades. Entonces, las tareas quedarán establecidas en plazos de 1 o 2 semanas, dependiendo. Y, ¿qué otra? El porcentaje de las evaluaciones. Recuerden, mientras ustedes estén enviando sus tareas y respondiendo los exámenes en tiempo y forma, en las fechas que se establezcan, no hay absolutamente ningún problema. Situaciones extraordinarias, ya saben que tienen el canal de comunicación abierto conmigo para cualquier situación. Entonces, pues vamos a comenzar ya propiamente con lo que es la materia. Bienvenidos, ¿no?, a esta asignatura, reitero, muy bonita, que es la evaluación del estado nutricional. Y pues el día de hoy revisaremos algunos conceptos y algunas partes del proceso. Fíjense bien que la evaluación del estado nutricional se puede considerar como una ciencia que incorpora técnicas tradicionales. No se vayan a pensar como técnicas tradicionales muy viejas, ¿no? Realmente técnicas tradicionales de unos 60, 70 años para acá, y también otras muy tradicionales. Sin embargo, añade nuevas metodologías a un proceso, y este proceso finalmente se encamina a lo que es el conocer el estado de nutrición de los pacientes. Quiero destacar aquí que
al ser una ciencia, no la imaginen como estática, de hecho es bastante dinámico y bastante flexible el fin que persigue, que ahorita que lo vamos a definir. Ahora, el tema o la complejidad que ha tenido la evaluación del estado de nutrición ha sido considerable. De hecho, la Asociación Americana de Dietética la define como un acercamiento integral. Oigan, vean ahí, el integral ya no suena algo, para definir el estado de nutrición. Entonces se apoya de lo que es, perdón, se apoya de lo que es toda esta parte de la historia médica, la historia nutricia, los medicamentos, el examen físico, mediciones antropométricas, análisis de laboratorio. O sea, es bastante exhaustivo. No vayan a pensar que es así como algo sencillito. A ver, permítanme tantito, me reenvío el link a otros compañeros. ¿Dónde están? Ahí. Ya. Listo. Perdonen, chicos. Entonces les digo que incorpora bastantes elementos y puede ser bastante robusto. Pero aquí les quiero hacer una aclaración importante. Para poder definir qué es una evaluación exitosa, ojo ahí con el exitoso, es necesario que nosotros consideremos e incluyamos varios elementos como los datos e información del paciente, todas las pruebas, las mediciones que se realicen, la aplicación sistematizada de los mismos, el analizar e interpretar toda esa información, que a veces es una labor titánica, la verdad, y el establecer un diagnóstico. Reitero, a veces el diagnóstico no lo vamos a establecer a la primera. De hecho, a veces nos puede tomar hasta 2 o 3 consultas porque existen patologías que, bueno, son un tanto rebuscadas en sí. Y pues los datos e información necesarios para poder evaluar a un individuo surgen de la premisa de que ante un problema de desnutrición, ya sea por baja ingesta, mala absorción, uso inadecuado de los nutrimentos, resultará en una serie de desajustes hormonales y en una serie de desajustes, pues, de todo el sistema homeostático. Entonces, se va a traducir en enfermedad. Sin embargo, va por pasitos, porque de manera inicial el cuerpo, con tal de compensar el daño, irá administrando sus recursos. Sin embargo, si se mantiene la deficiencia, ¿no? O el exceso del nutrimento, se empieza a alterar la funcionalidad y se va acrecentando el problema de tal suerte que las reservas corporales se alteran, ¿no? Empieza la alteración de la función orgánica y pues ya vienen todos los indicadores de la deficiencia. Entonces el sujeto alcanza ese estado donde la funcionalidad orgánica se altera de forma importante con cambios en la estructura, incluso en la composición corporal. De hecho, quiero que observen a detalle la imagencita que tenemos del lado derecho. Por un lado, tenemos los componentes de la evaluación del estado nutricional, todos los componentes principalmente. Ay, perdón. Todos los componentes principalmente. Entonces, del otro lado, del lado izquierdo, es cómo va empezando el proceso. Tenemos aquí lo de la ingesta inadecuada, alteración, ¿no? En el uso de los nutrimentos. Entonces, de manera inicial, el cuerpo va a tratar de utilizar las reservas para que no exista algún daño. O sea, el cuerpo de que hace su esfuerzo, de verdad que lo hace. Ahora, en cuanto a que siga el daño aumentando, ¿no? Pues estaremos hablando entonces de que va el deterioro poco a poco. Si se dan cuenta, pues vienen los daños, ¿no? Los podemos ver porque hay alteraciones, incluso ya a nivel fisiológico o biológico. Y en esta serie de datos que empezamos a tener, al final de cuentas, en la evaluación lo podemos detectar, por ejemplo, pues a través de los datos de ingesta dietética,
por ejemplo, a través de las pruebas, ¿no? De los diferentes estudios que se hacen, pruebas bioquímicas, etcétera. Y pues finalmente también, una vez que se desencadena una enfermedad, incluso hablando en términos de mortalidad, pues a través de las estadísticas e índices vitales nosotros lo podemos detectar. Entonces, en toda esta parte es competente la evaluación del estado nutricional. Les reitero, no es hablar solo de la evaluación, o sea, del cómo voy a acercarme al paciente, qué pregunto, cómo lo pregunto, sino el cómo analizo la información, cómo la interpreto, cómo doy un diagnóstico, las actuaciones que establezco que son necesarias y pues evalúo, ¿no? Mi actuación. Ahora, el proceso de la atención nutricia en sí, es importante que destaquemos que finalmente, fíjense, es un poco aquí como artesanal, porque el método de la evaluación del estado de nutrición empleado en la mayoría de los sitios es el que se estableció por la Asociación Americana de Dietética en el año 2023. O sea, estamos en 2023. Y en el 2003, o sea, se van a sorprender que apenas hace 20 años fue como el determinar, a ver, o sea, esto sí y esto no, para que vean qué tan peleados hemos estado como profesionales de la salud de repente, que uno lo hace de una forma y otro lo hace de otra forma. Por eso ahorita en el diálogo que ustedes observen de salud, se habla mucho del trabajo multi o del trabajo interdisciplinario, porque de verdad toda la historia hemos estado como perros y gatos, ¿no? Entonces ahorita la finalidad es estar lo más homologados posibles. Entonces, estas pautas, estos pasos, finalmente se conocen como los lineamientos del proceso de atención nutricia y el objetivo es cubrir dos aspectos. Por un lado, brindar la atención de calidad al paciente y la otra, estandarizar los métodos en consulta, por lo que les mencionaba, uno lo hacía de una forma, el otro de otra. Entonces, este lineamiento consta de 4 pasos y que esos 4 pasos, chicos, por favor, jamás en su vida los vayan a olvidar. El proceso de atención nutricia correcto incluye la evaluación del estado nutricional, que ahorita vamos a ir detallando durante esta clase y todo el curso, qué es el estado nutricional, identificar un diagnóstico nutricional, hacer las intervenciones con los aportes de alimentos, nutrimentos, educación, asesoramiento, coordinación de la atención y monitorizar y evaluar la efectividad de las actuaciones. Entonces, tristemente, a veces nos quedamos en los 2 primeros pasitos, o es más, a veces ni siquiera llegamos al segundo pasito. ¿Por qué? Porque muchas veces desde la evaluación ya venimos con algunas herramientas deficientes. Entonces, es importante que ahorita que están en formación, consideren todos los elementos. ¿Para qué? Para que tengan la robustez en los datos recopilados y pues puedan llegar más rápido al diagnóstico, puedan beneficiar a la mayoría de las personas. Ahora, dentro de los primeros pasitos en la evaluación del estado nutricional, pues podemos mencionar el cribado nutricional, que es muy importante, y es ese proceso de identificación de los pacientes, clientes o grupos que pueden requerir un diagnóstico nutricional y beneficiarse de una evaluación en intervención nutricional. Sabemos todos nosotros que en la vida lo ideal es que fuéramos con los diferentes profesionales de la salud a lo largo de todo nuestro ciclo de vida, ¿no? Eso igual incluye el nutriólogo, fuera algo periódico en el ciclo de vida, pero sobre todo nosotros aquí ya como profesionales, en el sentido de hacer rentable el servicio nutricional, es importante que identifiquemos a los pacientes que están en riesgo nutricional. Entonces, pilas ahí nosotros, ¿no? ¿Qué me va a preocupar? Identificar riesgos nutricios principalmente. Ahora, gracias al cribado, se puede hacer una valoración más detallada. Quiero que lo visualicen de la siguiente forma. Como el nombre lo dice, el cribado es tamizar, o sea, es una coladera grandota, ¿no? Es que yo tenga una herramienta de cribado nutricional que me permita fácilmente aplicarla, la aplico a todos los pacientes, analizo los resultados y con base a esos resultados y el análisis determino, ¿saben qué? Esta persona está en riesgo de
X o Y alteración. Entonces, sobre todo, ¿quién se va a ver beneficiado? ¿Alguien que está con mayor riesgo o alguien que está sano? Pues obviamente el que tiene mayor riesgo lo va a notar a diferencia de alguien que no. Entonces, ser cribado en esta situación, una coladera grandota que me permite rescatar a quien tiene que ser rescatado, ¿no? Suena como muy extremo, pero es la manera más sencilla como lo van a aprender e interpretar. Ahora, también existen riesgos nutricionales que los podemos dividir, de hecho, por diferentes categorías. Por ejemplo, determinar riesgos en los patrones de ingesta de alimentos o de nutrimentos, los factores sociales y psicológicos. Por ejemplo, puede haber herramientas de cribado nutricional para detectar un trastorno de la conducta alimentaria. También características físicas, son muy variables, la verdad. Anomalías analíticas, por ejemplo, alguna herramienta de cribado para detectar mayor riesgo de dislipidemia. Y también fármacos. Entonces, eso lo vamos a ir como afinando durante todo el curso, no se preocupen. Entonces, es importante también destacar que las herramientas de cribado y dentro de las consideraciones de este cribado, primeramente debemos de usar herramientas rápidas, de uso sencillo, con la cualidad de ser aplicables en cualquier contexto práctico. Otra característica y consideración importante es que sean válidas y fiables para la población en el contexto de los pacientes. Otra característica es que los evaluadores establecen las herramientas y parámetros, pero el proceso de cribado puede ser llevado por cualquier personal instruido y el cribado y sus revisiones deben de ser programados en intervalos según el contexto que se plantee. Esto traducido al español consiste de la siguiente forma. Todos conocemos la ENSANUD, ¿no? No sé si alguien ha llegado a participar siendo encuestado, pero bueno, desde un inicio, la ENSANUD, antes de empezar con la convocatoria, etcétera, determina el objeto de estudio, el objeto de interés. Con base a ese objeto se establecen las herramientas. Todos los cuestionarios normalmente pasan por un riguroso proceso de revisión para poder ser validados, es decir, mide adecuadamente lo que tiene que medir. Entonces, se establece cuál es el objeto de interés, se hacen las herramientas y se afinan, empieza a reclutar gente, normalmente en salud recluta médicos, enfermeros, nutriólogos, psicólogos, principalmente. Bueno, y ahí vienen otras personas muy importantes, los choferes, técnicos, auxiliares, etcétera, pero los que toman las muestras, se me fue el nombre, pero recluta gente, ¿no? Entonces, así sea un médico general, por ejemplo, o enfermería general, un nutriólogo sin alguna especialización, absolutamente todos son capacitados e instruidos para poder aplicar adecuadamente el cuestionario que les va a corresponder. Por ejemplo, a los nutriólogos normalmente se les capacita para que evalúen adecuadamente por medio del cuestionario, también evalúen adecuadamente todos los parámetros antropométricos. Asimismo, por ejemplo, los que toman las muestras, ¿no? En todo este tipo de procesos pasa por una estandarización. Es aquí como el decir, sí, el investigador establece qué es lo que debe investigar, pero cualquiera lo puede aplicar. En salud, pues es un poquito más quisquilloso, si busca a profesionales un poquito más competentes. Y toda la información recopilada por la complejidad del estudio, pues estarán de acuerdo que es importante que se estén llenando bien los cuestionarios, no omitir datos, no estar llenando un dato mal. O la verdad que a veces, sobre todo cuando quienes se vayan a la parte de la evaluación de poblaciones, muchas veces lo que ocurre es que se recopila la información, pero van errores por ahí, a lo mejor en el codificado de los datos. Entonces, en este sentido es muy importante que se esté evaluando adecuadamente. Ahora, algunos, ay, a ver, me saco de la diapositiva. Nada más una pregunta, ¿sí ven la diapositiva o se quitó la pantallita? Se quitó la pantallita. Se quitó.
Ay, no escuché a nadie. A ver, en lo que se reactiva la diapositiva, que creo que se quitó, no alcancé a escuchar. Entonces les mencionaba, ¿no? Estas características y les ponía este ejemplo del Ensanote, que es como lo habitual y lo más importante. Ahora, existen diferentes herramientas de cribado dependiendo cuál sea el objeto de interés, ¿sale? Y de verdad son tan variados que podemos hablar desde los antecedentes de pérdida de peso, cuestionarios o herramientas que evalúan la necesidad del soporte nutricional, por ejemplo, cuestionarios para evaluar la ingesta dietética, cuestionarios para evaluar las dietas modificadas o atípicas, diferentes tipos de cuestionarios dependiendo cuál es el interés en esencia. Ahora, creo ya se trabó más la lápiz. Ay, no quiere reaccionar la máquina, chicos, mientras sigan tomando nota de justo este pequeño problema. Entonces les digo que depende cuál es el interés. Ahora, en este sentido, también algo importante que deben de considerar, o sea, ok, queda claro, hay que hacer un proceso de cribado, es decir, como un tamiz grandote. Las herramientas para el proceso de cribado deben de ser rápidas, sencillas, fiables, que se puedan reproducir y que se puedan aplicar por cualquiera. Y también es importante que se considere, por ejemplo, el marco en el que se obtiene la información. No es lo mismo que yo utilice herramientas en el ámbito hospitalario o si estoy evaluando a un paciente que está ambulatorio sin mayor problema, si estoy evaluando en instituciones educativas. En este sentido es lo más variable. También en qué etapa o ciclo de vida estoy trabajando y, por ejemplo, qué otros datos disponibles tengo, ¿no? Puede haber herramientas de cribado que solo consideren información subjetiva. Puede haber herramientas de cribado que consideren parámetros antropométricos, o sea, aquí es lo más variable. Y también que esté definiendo yo como el riesgo que quiero medir, ¿no? Entonces, ahorita ay, yo creo que esta parte la voy a obviar tantito por el tema de la diapositiva, nada más se los voy a mencionar, ahorita lo retomamos. Aquí una herramienta que tenemos es la pequeña encuesta del estado nutricional de Nestlé, conocida como la MNA de Nestlé, que identifica el riesgo de desnutrición en adulto mayor. Entonces, ahorita que vamos al ejemplo de la diapositiva, es un cuestionario chiquito que ya tiene las preguntas categorizadas y pues finalmente es más fácil interpretar, ¿no? Lo que nos dio por resultado. Ahorita lo vemos más a detalle. Ahora, en cuanto a la valoración nutricional, pues es una aproximación de tipo sistémico, principalmente a lo que es la recolección, registro e interpretación de los datos relevantes de los pacientes, los clientes, miembros familiares, el personal sanitario. Entonces, es un proceso muy bonito, la verdad, pero muy dinámico. Incluye la recolección de datos de antropometría y también el análisis en relación a ciertos criterios específicos. Los criterios específicos puede surgir la duda, bueno, ¿a qué criterios nos referimos? Dependiendo cuál sea el dato de interés y la población con la que se trabaje. Porque, por ejemplo,
Si yo hablo de trabajar con pacientes pediátricos, pues probablemente mi dato de interés sea analizar, ¿no? A detalle cómo es el patrón de crecimiento y de desarrollo. ¿Por qué? Pues porque sabemos que en la etapa adulta realmente el crecimiento pues ya llegó. De hecho, llegamos a algo que se conoce como la madurez química, hasta llegar al envejecimiento, que hablamos de que empezamos con el proceso de sarcopenia. Pero bueno, es por poner un ejemplo. Entonces, dentro de la valoración nutricional, principalmente el objetivo, ¿no? Esencial es tener toda la información necesaria que sustente el diagnóstico nutricio de la forma más precisa. O sea, no es lo mismo que yo diga, bueno, es que tengo un problema de peso. Ajá, pero ¿qué casta de problema de peso? ¿A raíz de qué lo denominas un problema de peso o es un problema de composición corporal? ¿O por qué se está llegando a esto, no? O sea, es hablarlo de una forma realmente sustentada tras un análisis más exhaustivo. Entonces, a eso nos referimos realmente. Ay, sigue sin reaccionar la máquina, entonces ahorita seguimos. Bueno, continuamos ahorita en lo que reacciona la máquina. Dentro de los aspectos evaluados también aquí quiero destacar que en este sentido hay diferentes tipos de antecedentes, muchísimos de hecho. Para hacerlos de su conocimiento los vamos a ir dominando. Por ejemplo, los antecedentes personales, que engloba bastante información, todos los antecedentes médicos, todos los antecedentes sanitarios, también todos los antecedentes sociales, farmacológicos, dietéticos, uy, sin fin, ¿no? Tan solo hablando de los antecedentes médicos, pues es el por qué el paciente va a consulta, cuáles son las enfermedades que presenta, y qué otro, por ejemplo, pues revisar por aparatos, ¿no? Normalmente, ¿qué hacen en una consulta? Pues, por ejemplo, cuando vamos al doctor, te pregunta, bueno, ¿qué te duele? ¿Cómo te duele? ¿A qué hora te duele? ¿Por qué te duele? ¿Qué tanto te duele? Pues con el nutriólogo es similar, ¿no? A ver, ¿existe molestia en tal? ¿Cómo es el proceso digestivo? ¿Cuántas veces vas al baño? ¿Qué tal vas al baño? ¿Cómo es la pipí? ¿Cuántas veces estás haciendo pipí? O sea, todo ese tipo de información, ¿no? También los antecedentes farmacológicos, pues es evaluar todos los efectos de un fármaco, ¿no? Por ejemplo, es bien sabido que existe una interacción entre un fármaco y un alimento. Puede que un fármaco impida la absorción adecuada de un nutrimento y al revés, puede que algún alimento impida que un fármaco se utilice adecuadamente. Por ejemplo, las cumarinas presentes en algunos cítricos, por ejemplo, como la toronja, que inhibe la actividad enzimática de citocromo P450. Entonces, en el caso de aquellos pacientes que tienen una dislipidemia y que están utilizando un fármaco, pues bueno, jamás se les vaya a ocurrirle a mandar una dieta rica en cítricos si saben que está en tratamiento farmacológico, porque lo único que van a hacer es pausar, ¿no? El efecto terapéutico del tratamiento. También los antecedentes sociales a veces resulta tan obvio y esta cosa tan obvia pues es muy importante porque es considerar el estado socioeconómico, la capacidad de la persona o de la población de adquirir alimentos de forma independiente, vivir solo, ¿no? Quienes viven solos saben cómo es qué tanto cambia el comer, ¿no? Hasta la cantidad a veces, si se presentan dificultades físicas o mentales, otras sustancias, el uso de otras sustancias como el tabaco, el alcohol, cambios ambientales, o sea, es muy, muy, muy variable. Hasta las creencias religiosas, por ejemplo, pues bueno, cuando pasa Semana Santa, ¿no? Mucha gente omite cierto tipo de alimento de origen animal, pues por las creencias religiosas. O, por ejemplo, los musulmanes, cuando es la temporada de Ramadán, pues también llevan una especie de ayuno para comer en ciertas horas. También las creencias religiosas, como a veces evitan comer ciertos alimentos con base a estas creencias, ¿no? También los antecedentes nutricionales o dietéticos, pues ahí eso lo vamos a detallar todo el curso, ni se preocupen, pero para que se vayan dando una idea es valorar la ingesta nutricional,
qué tan cerca o qué tan lejos está de lo que es lo ideal, ¿no? También, permítame. Ahorita en lo que revive. Eh, también, por ejemplo, si hay problemas como que el paciente no tenga apetito, si tuvo eugesia, es decir, la pérdida del gusto, disgeusia, la disminución del sentido del gusto, anosmia, la pérdida del olfato, si está teniendo una ingesta excesiva de alcohol, si está siguiendo una dieta de moda, créanme que el tema de las dietas de moda los va a perseguir por el resto de su formación. Si tiene dificultades para masticar o deglutir, o sea, todo este tipo de información es muy importante. Entonces, también si el paciente es de estas personitas que les encanta autoprescribirse vitaminas y minerales, suplementos, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera tengo un sustento porque la dieta está teniendo las cualidades pues necesarias o caso contrario, ¿no? Esta persona está en un fanatismo loco por obtener todos los alimentos, pero pues a lo mejor existe demasiado antagonismo de los nutrimentos de los alimentos, que pues bueno, es necesario, ¿no? Cambiar la vía de entrada. Entonces, aquí toda esta información la podemos obtener nosotros a través de los antecedentes dietéticos principalmente. Ahora, en cuanto a la valoración de los datos de la ingesta dietética, créanme, me encanta esta parte porque lo podemos hacer de muchísimas maneras, de verdad, de maneras que ni siquiera se pueden imaginar, pero el tema aquí es que muchas veces tenemos que poner la cabecita concienzudamente en lo que estamos evaluando, en lo que estamos preguntando, porque podemos tener métodos retrospectivos o prospectivos. Por ejemplo, una herramienta muy conocida es el recordatorio de 24 horas, también existe el cuestionario de frecuencia de alimentos o también la síntesis de datos prospectivos de la ingesta, como un diario de alimentos que se llena por varios días por la persona directamente o bien un cuidador primario de dicho paciente, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que representa el uso de estos métodos, hay un objetivo en sí, así como el contar con ventajas y desventajas diferentes, ¿no? Cualquier método de obtención de datos finalmente, cuando es autorreferido, puede entrañar ciertas dificultades. ¿Por qué? Porque pues dependemos de la memoria de la persona. Pero, por ejemplo, también cuando son, digamos, datos duplicados o algo así, a veces no representa la realidad del paciente, ¿no? Sobre todo si yo estoy haciendo un duplicado de alimentos, pues como está el sujeto en estudio, cambia, ¿no? Entonces, tienen sus limitantes hasta cierto punto. Entonces, la elección del método de recogida de los datos dependerá principalmente de mi objetivo, ¿no? Y del marco donde esté haciendo yo la valoración. Por ejemplo, nada más para que se den una idea, supongamos todos los escenarios posibles, ¿sale? Supongamos que alguno de ustedes toma la decisión de abrir un consultorio particular, ¿sale? Entonces, como decisión propia, deciden invertir en herramientas para la evaluación de dietas semiautomatizadas, es decir, que ya esté nada más el cuestionario listo en la computadora para ser aplicado y ya te arroja el análisis de cuántos nutrimentos. Entonces, ahí ustedes pueden aplicar un recordatorio de 24 horas y una frecuencia de alimentos que son como los más habituales. Supongamos que algunos de ustedes pues deciden irse al sector salud, entonces se van ahí, trabajan para la iniciativa pública, ¿no? Entonces, normalmente también se aplican este tipo de cuestionarios, nada más que es un poquito diferente, porque muchas veces es manual, ¿no? Te dan el formatito, la copia de la copia, ¿no? Para que tú apliques un recordatorio de 24 horas y una frecuencia de consumo de alimentos. Y muchas veces, pues, muy artesanal el método, ¿no? Porque tienes que codificar a mano, tienes que calcular más o menos cuántas porciones, cuánta energía, cuántos nutrimentos por porciones, etcétera.
Supongamos que algunos de ustedes se va a la investigación y en investigación pues van a tener de todo. Supongamos que tienen una investigación con suficiente presupuesto, ¿no? Entonces pueden hacer un estudio donde estén analizando la ingesta de los individuos por duplicado. Entonces, pues ahí ya se basarán, ¿no? De ciertas pruebas en laboratorio, estar observando y pesando, midiendo toda la comida que se da al inicio y al final, ¿no? Recolectando los sobrantes, etc. Puede ser que hagan algún tipo de investigación que sus pacientes o sus personas que son la población de estudio estén en un marco ambulatorio, entonces les designen un diario de alimentos, entonces instruyen cómo van a llenar ese diario de alimentos. Entonces, de esta forma, pues dependiendo cuál sea el interés, cuál sea el presupuesto, en qué iniciativa estén y pues para qué lo estén haciendo principalmente. Eh, entonces, ahorita lo vamos a definir, nada más denme un segundito en lo que me echo un round aquí con la computadora, permítanme. Ya, perdonen chicos, es que de verdad que, ay, luego no coopera para nada. Entonces, aquí veíamos la introducción, nada más déjenme retomar lo que les ponía, voy a hacer un pequeño corte comercial. Hablamos del cribado. Ah, miren, nada más brevemente, aquí está un ejemplo de la MNA de Nestlé, que les comentaba que es un cuestionario para detectar riesgo de desnutrición en adulto mayor. No se alcanza a ver muy bien, después les comparto si gustan el link, pero las preguntas ya están, o sea, están establecidas de una manera sencilla, pero las respuestas ya están con un puntaje. Entonces, al final, ya saben, de tantos a tantos puntos, riesgo nutricio, de tantos a tantos puntos, X o Y. Entonces, este es un ejemplo de una herramienta de cribado nutricional sencillita, pero que la información que nos da es muy buena. La valoración nutricional es lo que les mencionaba de la aproximación sistémica a la recolección, registro e interpretación de todos los datos que tenemos. No es solamente hablar de la parte nutricional, antropométrica, perdón, sino hablar de otros componentes. Aquí, esta parte no se las había mencionado porque no me permitía avanzar la diapositiva, pero quiero que observen lo siguiente. La etapa de la valoración nutricional, por ejemplo, podemos hablar del origen de los datos o de la herramienta de valoración, que dependerá qué es lo que quieren evaluar y el por qué, y el cómo lo pueden hacer, si va a ser directo con el paciente, entrevista o se van a basar en registros, ¿no? Los tipos de datos obtenidos son muchísimos, como les mencionaba, antecedentes médicos, personales, bueno, antecedentes personales, que sabemos que los antecedentes personales son muchísimos. Los componentes de la valoración nutricional sabemos que incluye toda esta parte de los factores que influyen en el estado de salud y nutrición. A su vez, tenemos esta parte del pensamiento crítico. Y aquí, chicos, quiero destacar, por ejemplo, que no les quiero meter miedo, ¿sale? Para que no se vaya a tergiversar ni nada por el estilo. El pensamiento crítico, al final de las cosas, van a ir adquiriendo durante toda su formación. Durante toda su formación. Ahorita naturalmente se están familiarizando con un montón de conceptos y términos. Sin embargo, con base a este desarrollo, sabrán cuáles son los datos más adecuados que necesitan, ¿no? Si necesitan alguna fuente adicional de información, van a saber qué herramientas son las que requieren para poder trabajar y aplicarlas, ¿no? De forma correcta. Asimismo, discernir entre lo que es relevante y no, porque de verdad, créanme, en algún punto
se pueden llegar a volver a decir, ay, es que es muchísima información que tengo de los antecedentes de un paciente. Y quizá no toda la van a utilizar, es más, quizá mucha la dejen a un lado, porque en ese momento lo que urge actuar, pues no lo está requiriendo. Entonces, ahí solamente, como decimos, ensayo y error. Y finalmente se llega a la determinación de la continuación de la asistencia, o sea, el qué vamos a hacer, cómo lo vamos a trabajar, ¿no? Y de hecho, aquí es algo importante, ustedes me gustaría que lo consideraran el día que ya estén laborando, que sepan, ¿no? En qué momento decir, ¿cuándo doy el alta a un paciente o cada cuánto establezco un seguimiento? Más allá de hablarlo en términos de, bueno, es que pues, tengo que recibir ingresos, ¿no? Eso es obvio, pero siendo, pues, aquí aplicando la ética profesional, o sea, cuándo sí y cuándo no. Ay. Ahora, dentro de los aspectos evaluados, aquí mencionábamos lo de los antecedentes. Aquí están algunos métodos de recolección, que era lo que les platicaba. Aquí, de hecho, quiero que observen el ejemplo que tenemos del lado derecho, que es un ejemplo muy burdo de un diario de comida. Como pueden observar, pregunta todos los días de la semana y los tiempos de comida. Ahora, en el caso de la comparación de los métodos de recolección de antecedentes dietarios, hay una unidad destinada a esta parte, sin embargo, ahorita los hago de su conocimiento. Por ejemplo, tenemos el análisis de la ingesta de nutrimentos que permite la observación real de los alimentos en un marco de aplicación clínica, ¿no? Entonces se mide todo antes y después de la ingesta. Desgraciadamente no refleja la realidad del sujeto, es para personas que están, digamos así, cautivas. Tenemos otro método como el diario de alimentos que permite que se vayan registrando todos los alimentos y bebidas en un tiempo determinado, normalmente de 3 a 7 días. Nos da muchísima información, de verdad, muchísima información. Y la ventaja que tiene es que incluye tantos días laborales como fines de semana. Entonces, puedo tener un análisis muchísimo más preciso. Sin embargo, dentro de las ventajas, pues hay algunas consideraciones. Yo tengo que estandarizar a mi paciente a decirle, bueno, cuando yo me refiero a taza, me refiero a una taza de este tamaño y enseñar, ¿no? De hecho, contrario de pesos y tamaños. En el caso igual del encuestado, yo lo tengo que capacitar en dónde va a llenar la información, porque les ponía el ejemplo muy burdo de la tablita, pero no realmente decirle, mira, aquí anotas el horario, el lugar, la porción, el alimento, el grupo de alimento, dependiendo cómo esté elaborada el formato. También implica que el paciente o la persona encuestada de preferencia lo vaya registrando al momento, porque si no se puede omitir alguna información y de repente, pues bueno, sí puede ser cuestionable porque el paciente pues, lo puede manipular. Tenemos el cuestionario de frecuencia de los alimentos, de hecho es sencillo, entre comillas, de aplicar, porque es preguntar por grupos, ya lo veremos más a detalle, pero hay frecuencias de alimentos semi-cuantitativas, cuantitativas y cualitativas. Por los adjetivos ya se dan idea, ¿no? O sea, uno te define la frecuencia, veces a la semana, veces al día, veces al mes, veces al año, o cuantitativos, cuántas porciones, incluso que te permitan estimar ya en términos de los nutrimentos, aproximadamente el consumo es tal y cual. La desventaja es que la verdad no sé si en algún momento alguien ha acudido al nutriólogo y le han aplicado una frecuencia de alimentos, son súper tediosas porque tienes que estar preguntando grupo por grupo y las frecuencias muchas veces dependen qué es lo que estés buscando. Por ejemplo, ahorita creo que todos estamos en el rango de edad, pongan ustedes más o menos entre 20 y 40 años. No sé si hay alguien más grande, pero supongamos que estamos en ese rango, ¿no? Y yo a lo mejor estoy interesada en saber cuál es el aporte, el consumo, perdón, de sodio promedio en esta población, en este rango de edad. Entonces, puedo hacer una frecuencia de alimentos, incluyo todos los grupos de alimentos, sin embargo, en los grupos de alimentos, sobre todo voy a preguntar los que sé que son fuente de sodio.
Entonces, dependiendo del nutrimento de interés, las frecuencias de alimentos pueden ser más elaboradas, ¿no? Por ejemplo, grasas saturadas, pues obviamente en los grupos de alimentos yo voy a incluir los alimentos que sé que son fuente de grasas saturadas. El recordatorio de 24 horas es súper rápido, sencillo, pero también créanme que analizarlo es concienzudo, ¿eh? No se confíen que digan, ay, sí, es facilito y ya, listo, ahí queda. No, de hecho se recomienda que se apliquen múltiples pasos, ya los veremos más adelantito. Les repito, no se alarmen, hay toda una unidad destinada a este tema, principalmente. Ahora, continuando igual con esta perspectiva que tenemos de lo que es la valoración bioquímica, entonces ya ahorita vimos un poquito de forma general, empecé un poquito con lo dietético, ahorita vamos con lo bioquímico. Las pruebas de laboratorio normalmente se solicitan para tener la certeza que nos permita diagnosticar enfermedades, establecer diagnósticos nutricionales correctos, monitorizar la eficacia de las medidas nutricionales preventivas, valorar la eficacia de los tratamientos farmacológicos y valorar las intervenciones del plan de los cuidados nutricionales, incluso del tratamiento hasta médico, ¿no? Pues, por ejemplo, si de pronto llega con ustedes un paciente con dislipidemia referido por el médico que le indicó tratamiento farmacológico, pues a través de un análisis bioquímico, ambos pueden observar qué beneficios hubo, ¿no? ¿Qué respuestas hubo? Entonces, ojo aquí, porque las enfermedades agudas, las intervenciones quirúrgicas, lesiones o traumatismos pueden dar lugar a cambios espectaculares de los resultados de pruebas de laboratorio. Entonces, también es muy importante la valoración bioquímica porque sabemos que a nivel preventivo muchas enfermedades se detectan en este nivel antes de llegar al nivel físico. De hecho, recordemos la imagencita que veíamos al inicio, pues la evaluación nutricional nos permite identificar, ¿no? Antes de que empiecen los datos clínicos. Entonces, los datos de laboratorio, aquí nada más para hacerlo de conocimientos, sobre todo no sé si aquí ha habido alguna persona que esté en laboratorio, pero saben, o bueno, es importante que lo sepa, que son los únicos datos objetivos utilizados en la valoración nutricional. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente las pruebas y los equipos tienen que pasar por un proceso de ajuste, de calibración, se preparan muestras que nos permiten determinar si se parece al patrón de referencia o no. Entonces, cumplir con ciertas normas de calidad. De hecho, pues hasta hay distintivos, ¿no? De buenas prácticas. Y estas pruebas, por ejemplo, cuando dan un dato anómalo, de hecho, muchas veces lo que se recomienda es que se repita para corroborar el valor que se obtuvo, ¿no? Entonces, las pruebas de laboratorio relacionadas con la nutrición que se emplean para estimar la concentración de nutrimentos en líquidos biológicos o en tejidos, pues son esenciales, ¿no? Para los déficits tanto clínicos, subclínicos, en nutrimentos en específicos. Sobre todo, pues, por ejemplo, pensemos en algo cotidiano, ¿no? Supongamos que llega con ustedes algún paciente que resulta que tiene una eliminación de calcio que se está traduciendo en desmineralización ósea, hipercalciuria, es decir, está eliminando mucho calcio a través de la orina, está con problemas musculares, sin embargo, apenas está en vías de este diagnóstico. Entonces, pues muchas veces hay que medir, ¿no? Medimos pipí, medimos sangre para poder llegar a un diagnóstico. No es lo más común el ejemplo que les acabo de poner, pero fue el primero que se me vino a la mente ahorita. Ahora, los tipos de muestra, pues hay muchísimos, la verdad. La sangre entera, que pues normalmente se recoge sobre un anticoagulante, y pues es cuando queremos medir todo, ¿no? Lo que hay en la sangre, o sea, no se separan los componentes, o sea, van eritrocitos, leucocitos, plaquetas, todo. El suero, pues es el líquido obtenido a partir de la sangre una vez que ésta se coaguló y se centrifugó para separar justamente el coágulo y las células sanguíneas.
El plasma es este componente líquido de la sangre medio transparentoso de color ligeramente amarillo que tiene agua, proteínas sanguíneas, electrolitos inorgánicos y algunos factores de coagulación. También podemos medir meramente las células sanguíneas, los eritrocitos, ¿no? Leucocitos y sus subpoblaciones. También, por ejemplo, podemos medir la sangre seca. Bueno, no es medir la sangre seca, sino que a partir de la sangre seca se puede llegar a un diagnóstico. Por ejemplo, la prueba de tamiz neonatal. También se pueden hacer uso de otros tejidos, por ejemplo, biopsias, ¿no? Cuando queremos evaluar algo, por ejemplo, un paciente con enfermedad celíaca que tiene alteraciones en las vellosidades intestinales, pues bueno, uno de los requisitos para confirmar el diagnóstico de enfermedad celíaca es la biopsia confirmatoria, ¿no? En el caso de la orina, pues bueno, todo lo que se excreta. En el caso de las heces, pues igual para analizar algunas cuestiones nutricionales, por ejemplo, malabsorción, esteatorrea y pues también parásitos, ¿no? Que muchas veces por esta razón se hacen los copros. Otras pruebas menos frecuentes son las pruebas de aliento, de hecho, que se usan para valorar el metabolismo y malabsorción de nutrimentos, sobre todo los azúcares, cetona en aliento, por ejemplo. También el pelo y uñas no es lo más habitual, la ventaja que tienen es que son fáciles y útiles, sobre todo cuando estamos a analizar cómo es la exposición a metales pesados. La saliva también es muy fácil y nos permite valorar la función, por ejemplo, de las glándulas suprarrenales o bien algunas otras hormonas. Y en el caso del sudor, pues bueno, para situaciones patológicas muy puntuales, por ejemplo, la fibrosis quística no es un padecimiento muy frecuente en México. Sin embargo, pues bueno, sí hay algunos casos y a través del aliento se pueden determinar. Ahora, chicos, hasta este punto le vamos a pausar. Son que quedan unos 7 minutitos. Sin embargo, ahorita vamos a dar un breakcito para terminar. De actividad, ahí sí me van a odiar muchísimo. Una disculpa. Les voy a mandar una lectura. Tengan mucha paciencia porque son bastantes hojas. Aparte están así medio choquitas, de verdad. Me gustaría manejar otro material, pero créanme que es el más cortito. Entonces, la finalidad de esta lectura van a contestar un cuestionario. El cuestionario sí son algo de preguntas, pero lo van a mandar hasta el día 22, entonces tampoco se preocupen que es de ya para allá. Entonces, les mando la lectura, yo creo que se los voy a mandar ahorita por WhatsApp. El cuestionario, una vez que me hayan comentado si va a ser, o sea, ya que me den luz verde con la plataforma, pues ya lo irán respondiendo mientras vayan leyendo. Y nada más, chicos, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Pues no sé si tengan alguna duda de momento. Creo que hasta el momento no, profesora. Gracias. ¿No hay dudas? Ahorita, mire, maestra, lo que ahorita nos entregó fue así como un temario. Ahí te escucho. Ahorita lo que nos mostró, bueno, lo que nos dijo es como un temario de todo el cuatrimestre. No se oye. A ver, ¿ya me escuchas? Sí, ya. Ah, perdón. Sí, ahorita esta primera sesión y todavía un cachito de la siguiente es como resumir todo el temario, todo en un petit y ya a partir de ahí existe una unidad específica para antropometría, para la parte bioquímica, la parte clínica, la parte dietética, el establecer un diagnóstico. De hecho, vamos a ver también un poquito en la parte clínica, la interacción fármaco-alimento, porque si no se van a quedar como de repente con algunas cosas que no van a hacer clic. Entonces, sí vamos a ver bastantes cosas. ¿De acuerdo, chicos? No sé si Ok. tengan algún método. Yo tengo una duda. ¿Las clases grabadas las van a subir hasta que sepan lo de la plataforma o cómo va a ser? Mira, aquí
quienes ya me conocen, algunos chicos aquí son de segundo cuatri, quienes ya me conocen saben que yo normalmente las clases las subo en una lista de reproducción de YouTube, porque créanme, tiro por viaje, tengo problemas con Teams y luego que a Chuchita la bolsearon, ya no lo pudieron ver, o sea, entonces sin pretexto, chicos, yo comparto listas de reproducción de YouTube, pero esto es solamente en mi caso. En el caso de los demás maestros, no les podría decir desconozco, ¿sale? Entonces ahí apóyense porfa con el coordinador Benja para que les dé solución en esta parte, por favor, chicos. Ok. Ok, chicos. También nada más aquí, bueno, ya se quedaron los de primero nada más. Un poquito para que se familiaricen con la manera como trabajo y que no se espanten ni colapsen ni digan qué pasa. Normalmente siempre les cargo al final del día un pequeño resumen de lo que vimos, cuál fue el tema revisado, si se deja tarea y si hay algún acuerdo o algo importante, por ejemplo, ¿no? Que les dijera, chicos, la siguiente semana toca la evaluación, se pone ese recordatorio, ¿sale? ¿Para qué? Para que así sea más fácil para ustedes como ponerse al día, sobre todo quienes ven las grabaciones. Y normalmente yo les cargo las clases el mismo día sábado, a excepción de ahorita que estamos comenzando, les pido por favor de plazo que me den de aquí al martes ya para tenerles resuelto toda la situación, ¿de acuerdo? Entonces, pues la finalidad es que ustedes puedan ir rápido, ¿no? Aprendiendo. Entonces, pues nada más, chicos, un gusto conocerlos, bienvenidos al cuatrimestre, pues ahora sí que vamos a cerrar bonito el año, vamos a aprender un montonal de cosas, tengan mucha paciencia porque de repente de verdad van a sentirse un poquito saturados, entonces con toda la confianza, cuando sientan que es mucha carga, al menos conmigo de las asignaturas, con toda confianza, coméntenme, ¿sale? Ya nos vemos hasta el 23, sí, hasta el 23. Ok, gracias. Gracias. Gracias.